¿Qué tal, marketers? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio del podcast de Marketing for E-Commerce México. Yo soy Juan Rodríguez y nuevamente estoy aquí para acompañarles en esta sesión informativa donde ustedes bien ya lo saben, platicamos y conversamos con todas las expertas y expertos del marketing y el comercio electrónico en México, Latinoamérica y también, por supuesto, el mundo. El día de hoy platicaremos con una invitada que nos dará a conocer un poco sobre su propuesta de valor aquí en México desde enfoque de una agencia y cómo es que brinda soluciones para impulsar a las marcas en el ecosistema digital. Hablamos específicamente de la agencia Impulse y para platicarnos un poquito más sobre ella nos acompaña Nuria Feliu, quien es su Country Manager aquí en México. ¿Qué tal, marketer? Este podcast es patrocinado por nuestra Marketing for E-Commerce Academy. No cabe duda que para gestionar la complejidad digital hay que estar muy bien preparados. Es por eso que en nuestra Marketing for E-Commerce Academy estamos cada vez más preparados para crear cursos a la medida que se ajusten a las necesidades de los equipos de marketing y comercio electrónico de las empresas. Esta es la forma más exitosa de lograr foco, atención y resultados para tu negocio. Algunos de los cursos más demandados en nuestra academia tienen que ver con inteligencia artificial generativa, ChatGPT, Google Analytics 4, Paid Media y cómo vender en e-commerce. Puedes hacer tu solicitud a la medida en academy.marketingforecommerce.net. Muchísimas gracias. Marketing for e-commerce, learn with us, come learn with us, come to learn with us. Nuria, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí compartiendo un poco de la visión y de lo que traemos para los clientes en México. Buenísimo, pues nosotros aquí encantados de tenerte y que hayas pasado por este espacio para platicarnos un poquito y sobre todo pues que puedas dar a conocer a nuestra audiencia un poquito sobre su propuesta de valor aquí en el mercado. Pero antes de comenzar y entrar de lleno con lo que es Impulse, ¿podrías compartirnos un poquito sobre tu trayectoria profesional y cómo fue que llegaste a colaborar ahí en la agencia? Sí, te cuento, yo llevo más 20 años en el mercado ya. Soy mexicana, empecé aquí en México y bueno, llevo ya creo que la mitad de mi vida del lado de la agencia, la mitad de mi vida del lado del cliente. Empecé en Unilever, en una agencia de PR antes de Unilever, perdón, y después pasé a Unilever, estuve varios años por ahí. Después me cambié a una agencia que es Abbas Media, quien me dio la oportunidad de irme a París hace casi 6 años, en donde estuve llevando puestos internacionales, puestos globales, y bueno, después de Abbas Media en París, trabajé para Pernod Ricard, y acabo de regresar a México. Entonces, justamente mi regreso a México es donde Impulse y yo nos encontramos y estoy tomando la parte de Country Manager para México a raíz desde que estoy acá, ¿no? Llevo un mes y medio aquí en México. Eso es. Entonces, bueno, tengo más experiencia en FMCG y en lujo, que son las categorías en las que más he trabajado a lo largo de mi trayectoria. Y bueno, pues evidentemente he trabajado para México, para Latinoamérica y para Global ahora. Buenísimo, pues ahora sí que una trayectoria internacional y sobre todo de gran calibre, como dices, para marcas de mucho peso y sobre todo pues con este alcance internacional, como dices. Y justo ahorita platicando sobre lo que es Impulse, mencionas que se encontraron y cruzaron sus caminos hace aproximadamente un mes, entonces pues te acabas de integrar al equipo, por así decirlo. ¿Y podrías platicarnos un poquito sobre qué es Impulse y cuál es su propuesta de valor? Pues mira, Impulse es una agencia full service de marketing estratégico. Está fundada por Diego Prusky, que empezó en Estados Unidos y empezó a expandir en Latinoamérica. Realmente la diferencia de Impulse es que, primero que nada, son digital first desde el inicio, ¿no? Entonces eso cambia muchísimo la dinámica y el expertise del equipo. Principalmente nos enfocamos en plantear una estrategia como una hoja de ruta y evidentemente aceptar que el mundo está cambiando mucho, que Sí. hay mucha vulnerabilidad, hay mucha complejidad, hay mucha ambigüedad y hay mucha incertidumbre a raíz del COVID, ¿no? Yo creo que ha seguido un poco esta tendencia y definitivamente las marcas están teniendo que cambiar rápidamente de estrategias. Esto lo que hace es que no tengas el suficiente tiempo a lo mejor para prepararte
porque antes esto se preparaba con muchos años o con Sí, un año antes, ¿no? O sea, dependiendo un poco, un lanzamiento, por ejemplo, en Unilever se planeaba 5 años. sí, Y ahora, bueno, desde el COVID ha habido un brinco abismal en donde todo se aceleró y todo es más rápido y efectivamente, pues ya no tienes el mismo tiempo de reacción, ¿no? Entonces, es importante esta estrategia para no perder este camino, no perder esta ruta, aún los cambios se vayan, ¿no? Y las adaptaciones que tengas que ir haciendo en el camino. Yo creo que o sea, la constante ahora es un cambio todo el sí. tiempo y nos pasa a todos. Y bueno, es un poco más como embrace it, o sea, Sí. cómo logramos tomar esto y tomarlo como una oportunidad y seguir avanzando y bueno, evidentemente acompañar a los clientes en ese camino, ¿no? Sí, 100%. Creo que justo como mencionas, el COVID llegó de forma tan inesperada que para algunos adelanta lo que es la digitalización de procesos hasta por 10 años. O sea, nos obligó a cambiar muchísimos paradigmas desde prácticas personales, profesionales, hasta incluso en cómo nos comunicamos con otros, ¿no? Ustedes siendo agencia, cómo se comunican con los clientes y cómo cumplen con los objetivos, me imagino que cuando te encontrabas trabajando en Avas, creo que en ese entonces, pues ahora sí que fue un salto impresionante. Entonces, pues qué Sí. padre que de una u otra manera todos hemos formado parte de esta transición. Y yo tuve la oportunidad perdón, de estudiar un business program en Francia justo en Ujú. 2018 y todo esto nos lo enseñaban como Sí, algo que iba a pasar en un sí, futuro, como por ahí del 2025 al 2030. Y honestamente, 2 años después, todo lo que vimos que sí, evidentemente iba a pasar, pero que iba a pasar con un poco más de una sí, transición más tranquila, se aceleró muchísimo. Entonces, justamente, por ejemplo, este Business Management Program que yo estudié es para la transformación de las organizaciones en este Change Management, claro. porque se tenían que adaptar los negocios. Ya el negocio, como se entendía antes, como se hacía antes, no iba a poder avanzar en un futuro tan digitalizado. Y Sí, bueno, creo que eso al final, pues de una u otra manera, todos lo tuvieron que afrontar. Muchos se dieron cuenta que su modelo de negocio empezó a cambiar rápidamente, drásticamente, y que efectivamente la forma en la que se hacían las cosas antes con procesos efectivamente muy largos no iba a sí. llevarte al ritmo del mercado, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos justamente para ayudarlos a hacer un embrace it de todo esto. Claro que sí, buenísimo. Y qué fuerte, como dices, que se preveía para 2025, 2030 y en 2021 ya lo estábamos viviendo full. Qué impresionante. Y justo hablando sobre procesos de digitalización, sabemos que México está atravesando pues una evolución constante, acelerada, pero que también tiene ciertos desafíos y ciertas oportunidades. ¿Qué motivos o qué factores dirías que influyen en la decisión de Impulse para apostar por el mercado mexicano y contribuir a su crecimiento? Bueno, México siempre ha sido un mercado muy grande, muy diverso, tiene una cultura muy rica, ¿no? Ha Sí, habido una evolución impresionante. Eh, Hay muchas marcas de Estados Unidos, que es donde Diego comienza el negocio, que obviamente se ujú, quieren posicionar en el mercado latino y que poco a poco han ido bajando, ¿no? Ha ido bajando eh, hacia Latinoamérica. México es el exportador número uno a Estados Unidos y la sí, economía número dos en el mundo en GDP. Entonces, la verdad es que hay muchas marcas, incluso lo veo ahora que acabo de regresar, hay muchas marcas, por ejemplo, asiáticas que están llegando a México, a lo mejor sí, ya llegaron un poquito antes, pero yo apenas lo vi. Y bueno, también me tocó mucho ver el cambio de todas las estructuras en donde ya la mayoría de los hubs regionales están llevados desde México. Incluso me ha tocado ver ya clientes que tienen el Hub Americas llevado desde aquí, desde México. Incluso algunas compañías tienen Americas con Australia y Nueva Zelanda llevado desde México. Entonces empieza a ser un poco más global. O sea, yo creo que esta parte digital ha hecho que justamente las barreras o las fronteras se eliminaran, ¿no? Yo cuando me fui a París era porque quería tomar una posición global que era ujú, prácticamente imposible llevar desde México y ahora regresé a México viendo que hay posiciones ya globales que se llevan desde aquí y eso me da muchísimo gusto porque te da una amplitud de carrera que no necesariamente tienes que tomar un avión, dejar tu vida, irte a otro lugar como lo ujú. hice yo para seguir avanzando en tu carrera. Entonces eso creo que yo veo un México, la verdad, con mucho potencial. A nivel de marketing se van a hacer cosas increíbles. Va a llegar una tendencia de Asia que, bueno, a mí ya me tocó ver, me tocó trabajar mucho con los países asiáticos desde allá. No debe tardar. La Ujú, verdad es que sí te puedo decir que China está mucho más avanzado que Estados Unidos y por ende sí, Latinoamérica. Europa está mucho menos desarrollado que Latinoamérica, o sea, pero mucho menos. El COVID los aceleró un poco, pero la realidad es que todavía siguen
un poco más atrás. Y bueno, Latinoamérica, México y Latinoamérica, la verdad es que desde que yo llegué a Europa estaban en un nivel de digitalización mucho más avanzado de lo que yo llegué a ver allá. Ahora regreso con un challenge diferente porque esta digitalización evidentemente se aceleró, pero bueno, hubo ciertas cosas que en el proceso pues no se aceleraron al mismo ritmo, Sí, ¿no? Y es ahí donde creo que Impulse y el plan es un poco como entrar en ese pequeño nicho en donde vemos un área de oportunidad, en donde vemos que los clientes están sufriendo, que están pasando no necesariamente el mejor momento porque no necesariamente tienen todos los elementos para poder avanzar con toda la inversión que ya está en digital, con todas las campañas que están en digital y sobre todo porque el consumidor evidentemente tiene sí, ahora o sea, es parte de la adopción de digital, se potencializó muchísimo. sí. Entonces sí creo que hay empresas que avanzaron hasta cierto punto rápidamente, reaccionaron rápido, pero sí veo una constante se quedó un poquito atrás la parte un poco más creativa, un poco más de desarrollo de contenido, a la velocidad que realmente necesitas para ejecutar una campaña digital 100%. O sea, yo sí llegué a ver en China cosas impresionantes de cómo tienes un full funnel strategy en un clic, ¿no? Y Sí, bueno, ya va a pasar, ya va a llegar, ¿no? Y en eso justamente es donde vamos a tener que otra vez volver a cambiar y volver a evolucionar y volver a agilizar y cambiar procesos. Y es ahí donde, bueno, creemos que podemos agregar un plus, ¿no? Al mercado. claro, 100%. Y qué interesante que mencionas esta parte de que en Europa podrían estar un poquito más rezagados, cuando quizás aquí en Latinoamérica pensaríamos lo contrario, ¿no? Que en Europa tienen muchísimo más avance, muchísima más disposición como para incursionar e innovar, cuando es al revés. O sea, es muy, muy interesante verlo. No, yo creo que también tiene que ver con la pirámide poblacional. Claro, O sí, sea, obviamente es una población más adulta, en donde obviamente las adopciones de las tecnologías digitales pues toman más tiempo y es claro. natural, ¿no? Evidentemente todo el mundo tuvo que hacer e-commerce cuando empezó el COVID, pues no podías salir de tu casa, Mm, pero naturalmente la adopción va más lenta, o sea, incluso lo ves en las redes sociales, por ejemplo, a mí me da mucha risa que toda la gente allá se comunica por Messenger de Facebook, ujú. cuando aquí nosotros lo dejamos de usar Desde hace hace años. mucho tiempo. WhatsApp realmente no lo usan igual que nosotros, ahora que llegamos que todo se resuelve en WhatsApp, era como, Sí, ¿qué pasó con el mail? No, o sea, hay una diferencia grande, pero yo creo que hay una diferencia grande por región, o sea, realmente claro. Asia sí está muy avanzado, Europa sí se está quedando rezagado, África depende un poco de los países, hay unos que están un poquito más, hay otros que, bueno, sería Sí, como a lo mejor lo que estaba en México en 2015, tal vez, una cosa así. Y bueno, Estados Unidos y Latinoamérica, la verdad es que Latinoamérica bueno, México y Latinoamérica va muy, muy acelerado en términos de la adopción de todo lo que viene de Estados Unidos. La verdad es que sí. sí somos bastante rápidos en adoptar las innovaciones y todo, pero pues Asia va más rápido que ellos. Sí, una de las ventajas de ser vecinos, ahora sí que por ahí, Ujú. de tenerlos justo al ladito. De Oye, justo tener una ahorita que influencia. claro, sí, una influencia directa y un impacto sobre todo impresionante. Y justo ahorita que mencionas esta parte de Estados Unidos, como bien dices, Impulse nace en Miami, tengo entendido. Entonces, al tener presencia en estos 2 países, sabemos que, pues, los consumidores son diferentes y ustedes tienen bien trazados estos insights o estas claves para marcar a cada uno y diferenciarlos. ¿Cuál dirías que es el insight clave que tenemos aquí como consumidores mexicanos que nos diferencian de lo que es el consumidor estadounidense? Lo que pasa es que México es muy grande y México tiene diferentes públicos Sí, con diferentes intereses y sobre todo con un lenguaje bien distinto. sí, Entonces, las marcas masivas no pueden necesariamente hablarle a mm, todos de la misma manera si quieren lograr un engagement y quieren realmente, ¿no?, estar mucho más cerca de los consumidores. Y yo lo que veo es que sí, obviamente seguimos mucho las tendencias de Estados Unidos, pero finalmente se súper mexicanizan. Los sí, mexicanos somos muy mexicanos, ¿no? Y eso lo ves cuando estás fuera de aquí. El sí, mexicano es mexicano y eso no va a cambiar, pero yo creo que es un tema, sobre todo en el uso de redes sociales ujú, específicamente, por ejemplo, un meme no va a hacer reír a la misma persona, aunque seamos mexicanos, ¿no? Entonces, esa parte de personalización es súper importante porque con la cantidad de impactos, de impresiones que puedes tirar en un día, en 2 horas que estás en las redes sociales, híjole, tienen que ser verdaderamente clever para poder llegar y hacer un engagement, ¿no? Entonces,
Yo siento que en algún punto nos pasamos de los TRPs a las impresiones, ¿no? Después tal vez entendimos que los views eran un Sí, poco mejor que las impresiones, pero ahora la parte de engagement es lo que realmente está haciendo una diferencia fuerte en el consumidor. Y eso aplica para cualquier marca. O sea, por ejemplo, a mí me decían, no, es que tú estás hablando en algunos casos, ¿no? De marcas de lujo, de súper lujo. Y al final les decía, ¿saben cuántas bolsas vende Louis Vuitton en sí, París? O sea, es una marca súper masiva de lujo, ¿no? Entonces, o sea, al principio, claro, tiene un tono, un mensaje distinto una marca de lujo que una marca de claro. FMCG, perdón, pero finalmente vamos a un público masivo. Y entonces, ya específicamente hablando de México, pues México, lo que te decía, somos todos mexicanos, pero tampoco nos pasa el mismo lenguaje ni la misma broma y tienes que ser muy, muy preciso en cómo te comunicas. Versus Estados Unidos, específicamente Miami. Miami es un mercado en donde empieza a crecer mucho este US Hispanic, ¿no? Sí. Porque también en Estados Unidos es tan grande y tiene Ujú. tantos mezclas de grupos que también tienes que hacer una personalización porque definitivamente no le puedes hablar igual, Claro. el principio es el mismo, no le puedes hablar igual al americano que al US Hispanic, que al Asian American, que al Ujú. Afro American, y entonces eso también te va haciendo que la misma personalización se vaya haciendo como una constante en todos los países, ¿no? También Latinoamérica, por ejemplo, pues obviamente si haces tú la campaña en México, porque el hub está en México, pero no puedes hablarle igual a los No. colombianos, ni a los chilenos, ni a los argentinos. Entonces, este tema de personalización empieza a tomar mucha más relevancia dentro de este mundo tan, tan digital y tan masivo. Sí, claro, 100%. Y también con temas de microsegmentación, porque ya dejamos de segmentar como segmentábamos hace 10, 15 años de jóvenes de tal edad, de tal perfil demográfico, pertenecientes a niveles así como eso ya quedó en el pasado. Y pues ahora sí, como dices, son nichos o son estas audiencias tan especializadas, tan características y diferentes que no podemos hablarles a todos al mismo tiempo. Ahora sí que por eso mismo también algunos podrán decir que la televisión, la radio o estos medios tradicionales pues han pedido fuerza porque ellos le hablan a todo el mundo y no segmentan como el canal digital nos permite hacerlo, por así decirlo. Pero también tienes una contraparte en digital Claro. que, por ejemplo, si tú segmentas demasiado, Ujú. es una marca súper masiva, entonces este spillover que tiene la televisión, y por eso la televisión sigue siendo tan Sigue potente siendo. también, y por eso Ujú. la televisión sigue siendo la televisión, por lo menos en México. Sí, Si tú hipersegmentas, entonces estás perdiendo un spillover que no va a sí, ver tus impresiones, ¿no? Entonces, yo creo que digital tiene un rol de personalización de mensaje y el resto de los medios, como siempre, han sí, tenido un rol de masificación de mensaje. Y claro. yo creo que necesitas ambos, porque no todas las compañías tienen la oportunidad de hacer un performance directo. Entonces, hay muchas que siguen haciendo lo masivo afuera, pero que finalmente terminas comprando en el supermercado Sí. o en la tienda y no tienes este performance como para hacerlo 100% digital, ¿no? Y aún en las marcas que son 100% digital, de pronto se apoyan de otros Sí. medios para que el awareness sea más rápido, se construya más rápido. Sí, claro, 100%. Pues al final es cuestión de diversificar nuestras opciones y ver qué canales nos conviene más y sobre todo cuáles son más atractivos para nuestras audiencias, que también tiene mucho que ver con conocer a nuestro Y, consumidor. y eficientes, ¿no? Porque Claro. también pueden ser muy masivos y de pronto no estás viendo una Ujú. conversión clara y entonces ahí hay que pues replantear ¿no? La Sí, estrategia. completamente de acuerdo. Y justo ahorita adentrándonos un poquito en lo que es su agencia, sabemos que pues ustedes desde lo digital específicamente pues buscan impulsar a sus clientes, ya sea de diferentes sectores o diferentes industrias a las que pertenezcan. Entonces me gustaría preguntarte cuáles son algunos de los servicios o las soluciones específicas con las que cuentan en Impulse para lograr este cometido. Mira, tenemos un modelo que es un Adaptive Innovation Model y Ujú. entonces esto va teniendo como diferentes fases, ¿no? La primera, haces un diagnóstico, un assessment para poder entender bien en dónde estamos parados. Ujú. Después pasamos a una formulación estratégica. Sí tenemos que tener claro los objetivos, sí tenemos que lograr alinear esta estrategia con estos objetivos. Una vez que esta estrategia está validada, pasamos a un plan táctico, porque finalmente hay ciertos accionables que tienen Ujú. sus propios KPIs y que van haciendo que esta creación de la estrategia, pues finalmente se logre bajar.
la implementación es súper importante tener este tracking y esta medición real time, porque es lo único que te va a permitir estar mejorando todo el tiempo. Y esa es la gran ventaja que tienes versus a lo mejor los otros medios más masivos, que toma tiempo para ver los resultados. ¿Por qué? Porque a lo mejor si tú corres un TVC en televisión, vas a tener que correr X número de semanas o X número de TRPs para poder tener una lectura correcta de un brand lift o un brand awareness. Y acá no. Acá realmente puedes estar optimizando real time. Y esa es un poco la idea, ¿no? Y es la gran ventaja que tiene digital. Obviamente este performance evaluation nos va a ayudar que con las diferentes métricas veamos si la creatividad está funcionando, si la optimización de la compra de pauta está funcionando, Claro. si la audiencia está respondiendo. Y finalmente, esto lo que va a hacer es que tomemos todos estos learnings, podamos recalibrar un poco, ¿no?, los cambios que se necesiten a nivel creativo, a nivel de media, y entonces logramos hacer un next cycle de improvement. Y así es como vamos haciendo este modelo. Buenísimo. Sí, que importante el saber interpretar la data, porque muchos la tenemos. Me atrevería a decir que todos los que estamos en digital tenemos data, pero no todos sabemos interpretarla, canalizarla y sobre todo cómo optimizar a través de ella, que también es una parte fundamental. Y justo en este aspecto sabemos que la inteligencia artificial ya juega un rol vital para esta interpretación y esta recopilación de datos. Para ustedes, ¿cómo dirías que utilizan esta inteligencia artificial o cómo se convierte en una aliada clave para lograr canalizar la data? Mira, sí hemos visto una mejora en automatización de procesos. O sea, obviamente sí se hacen más rápido las cosas, eso es Sí, un hecho, ¿no? Ahora, es una muy buena herramienta, pero todavía necesita un ojo humano detrás. Todavía sí, no está 100%, está realmente muy nuevo. Y finalmente, muchos de los clientes están pasando por un proceso legal interno, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sí se puede hacer? ¿Hasta dónde está el límite? Obviamente estás jugando con la imagen de la marca y claro. entonces hay cosas que no te puedes permitir que el AI simplemente te proponga cosas y tú salir y postearlo. Ujú. Entonces, por más que la misma inteligencia artificial te ayuda a ser más ágil en el tema de creación de contenidos, finalmente el proceso de Ujú. aprobación puede ser un poco lento también. Ahora, vemos que los consumidores empiezan a reaccionar de manera muy positiva. Les gusta mucho este tipo de contenido porque Sí, obviamente es innovador y les gusta ver qué se puede crear a través de esta tecnología y genera un buen engagement. Entonces, yo lo que podría decir es bueno probar. Obviamente es bueno tener esas conversaciones internas de hasta dónde podemos llegar en términos legales claro. para que una vez que se arranque el proceso no nos frenemos tanto en temas de aprobaciones internas, porque entonces se pierde un poco la oportunidad de probar y de ver cómo esto está funcionando. Eso sería lo que hasta ahora podemos ver, ¿no? O sea, sí hay, evidentemente yo creo que todo mundo ha hecho desde fotos y tú mismo tratas de jugar con esta tecnología y evidentemente hay un like detrás, ¿no? Sí. Sí, sobre todo porque, como dices, que está en tendencia y genera muchísimo más engagement en lo que es la publicación, el posteo, Sí. en todo lo que tenga que ver con redes sociales. Y justo ahorita platicando de redes, me gustaría que platicáramos un poquito sobre su uso en todas las etapas del funnel, porque algunas marcas creen que es más conveniente para el acercamiento, para la conversión, para la fidelización, y no todas tienen bien claro ¿en qué etapa específicamente del funnel hay que apostar por redes sociales? Entonces, para ustedes, desde Impulse, ¿qué rol dirías que juegan estas plataformas? Sobre todo ahorita las que tienen un poquito más de auge como TikTok, Instagram, por el formato video, claramente. ¿Y cómo Mm, logran ustedes integrarlas en sus planes de marketing para sus clientes? Mira, cada plataforma tiene un rol diferente y eso es Sí, algo que no se ha terminado de de ejecutar de entender. esa manera, ¿no? Ujú, De entender. O sea, TikTok tiene una función muy específica y lo que funciona en TikTok no necesariamente ujú, debería funcionar en Instagram. correcto. Entonces, hay una estrategia para cada plataforma, hay una forma de comunicarte, porque las dos son video, Sí, pero son completamente diferentes, ¿no? Y eso creo que es un punto, más allá de la etapa, antes de entrar a la etapa de funnel, necesitamos entender cuál es el rol de esta plataforma, cuál es el lenguaje, cómo los consumidores están realmente consumiendo este contenido, cuál es el que les gusta más y cuál es el que evidentemente van a skipear. Entonces, yo diría que efectivamente, awareness, por sí, supuesto que te sirve para awareness, definitivamente. En alguno más organic que en el otro,
pero finalmente, o sea, las mismas plataformas, a lo mejor TikTok te ayuda a hacer un awareness mucho más orgánico. Ujú. Instagram, finalmente, por la forma en la que los algoritmos están, pues sí, evidentemente no vas a generar ese impacto tan masivo a nivel orgánico. Entonces, por ejemplo, ahí sí tiene que haber un balance entre qué es lo que pautas, qué es lo que no pautas. Después, en engagement, yo creo que las dos tienen un engagement muy alto, pero por ejemplo, TikTok a veces tiene más views que likes y shares. Depende un poco del contenido, pero hemos visto que, por ejemplo, los views se disparan muchísimo, pero Sí. ya no necesariamente la gente está interactuando de la misma manera. Y eso Ujú. tiene que ver si es un content creator, un influencer el que está posteando, seguramente va a tener mucho más interacción que si es una marca que está poniendo simplemente un video un poco más brandeado. La parte de conversión, la realidad es que yo he visto prácticas de social commerce increíbles, pero Sí, depende 100% de la industria. Entonces, no aplica para para todos y lo todos. tienen que saber. Lo tienen que saber porque si no, esa conversión finalmente no se va a lograr, no vas a tener el resultado que estás esperando y vas a creer que lo que no funciona es este social commerce, cuando evidentemente funciona y funciona de maravilla, pero necesitas tener específicamente todos los elementos para que esto suceda. Entonces, te repito, no en todas las industrias tienes que tener tu propia plataforma de e-commerce, o sea, hay ciertos basics de conversión que no van a funcionar y que vas a terminar haciendo tráfico a alguien más para que conviertan ahí o vas a terminar haciendo, pues sí, vas a tener que tomar otra opción y no es un objetivo de social commerce per se, porque no vas a convertir ahí. Ahora, yo creo que las pequeñas marcas que sí tienen a lo mejor oportunidad de cerrar el deal directo podría ser una buena opción, Claro. porque tiene una conversión bastante positiva, ¿no? La realidad es que la parte más baja del funnel, pues depende un poco más otra vez de la misma. Yo creo que hay ciertas generaciones, como Sí, la Z, sí. que empiezan a hacer un poco más este full funnel, honestamente. Porque ellos sí se ponen en la cámara, ellos sí dicen estoy usando este producto, lo recomiendo al nivel que tengan, al micro influencer si tú Ujú. quieres o al macro, ¿no? Yo creo que hay otras generaciones, o millennials y para arriba, que no necesariamente tienes el mismo uso, por lo Sí, tanto no estás llegando a este advocate que podrías llegar con la generación Z. Entonces ahí sí depende muchísimo de la audiencia o de qué tanto esta audiencia está lista para sacar videos. Yo veo un poco más este protagonismo ujú. en TikTok que en Instagram. Entonces volvemos a lo mismo. O sea, si tú quieres hacer un full funnel approach, ¿cuál de las dos te va a dar un objetivo diferente y tiene un rol distinto? Entonces Sí, hay que hacer una comparación. Facebook sigue funcionando muy bien, lo que pasa es que no necesariamente para la generación para más la joven, generación, sí, claro. pero sigue teniendo unos resultados de maravilla. Entonces te digo, depende la plataforma, depende el contenido, depende la estrategia, depende la etapa del funnel. Y para mí está claro que se tiene que hacer una personalización de mensaje por plataforma y después por audiencia, ¿no? Que era lo que decíamos. Y después, bueno, ¿qué puedes esperar de cada una de las audiencias que estás tratando de reclutar? No todas van a llegar hasta el final. Sí, Eso completamente de es un acuerdo. hecho. Sí, completamente. Y pues depende, como dices, de la audiencia, de dónde quiera que le lleguen los mensajes. Como dices, algunos piensan que Facebook ya está muerto, muerto para ciertas audiencias. Si vamos específicamente por generación, Facebook sigue siendo el hit para la generación X, sigue siendo el hit para mi mamá que pertenece a esa generación y todo el tiempo está en ¿Eh? Facebook y hablarles Y a las ellos abuelas, específicamente. increíble, las Exacto, abuelas están en Facebook, ¿no? O sea, exacto. finalmente traspasó ya hasta la Sí, generación X, ¿no? Se fue a baby boomers. sí, Entonces, o sea, sí, dependiendo a ver, a quién estás tratando de impactar, es que exacto. las redes sí tienen una influencia importante, ¿no? Entonces, depende mucho el cliente, la estrategia, la Sí, audiencia, qué podemos, o sea, en términos de negocio, qué necesitas y qué podemos hacer. claro. Legalmente, por ejemplo, la industria de alcohol, yo que trabajé para Pernod Ricard, es imposible hacer un Sí, social commerce. Punto, ya, cero. Legalmente no lo puedes no hacer. se puede. Entonces, depende de la industria también. Sí, completamente. Y justo ahorita que platicabas un poquito sobre redes sociales, una cosa nos llevó a la otra y terminamos tocando el tema de los influencers, los creadores de contenido, que ahorita de una u otra manera se han vuelto como estos instrumentos para
como dices, generar conversión y sobre todo, pues tener también este alcance o esta masificación, porque las audiencias que tienen son impresionantes. Ujú. Independientemente de si son microinfluencers o macroinfluencers, pues de una u otra manera generan muy buen engagement con las audiencias. Entonces, desde ese aspecto, ¿cuál dirías que es el enfoque que ustedes desde Impulse le dan a esta técnica de marketing para poder impulsar a sus clientes? A ver, es un hecho que en 2025, Ujú. estamos a punto, Sí, es una pata súper importante de la estrategia. O sea, esto viene cuando yo empecé hace 20 años y ya va a parecer que estoy súper vieja, pero no tan. Este, esto viene desde el PR. O sí, sea, todo esto fue la evolución de lo que nosotros hacíamos en PR hace años, ¿no? Y finalmente, claro, siempre buscabas esta recomendación de alguien más, este sí, advocacy de alguien más, y finalmente hoy o sea, se ve clarísimo en lo que ellos pueden aportar a una campaña de marketing. Ahora, tienes que tener muy claro qué tipo de persona con la que quieres trabajar, claro. ¿no? Porque hay unos que son muy masivos, efectivamente, hay unos que tienen un alcance bárbaro, Sí, pero que no necesariamente va en línea con lo que representan los valores de la marca. Entonces también hay que tener cuidado y tener un balance de una selección muy precisa de con quién vas a trabajar y hacer una mezcla, porque no sirve de nada hacer una solamente macro influencers, sí tienes que ir también a veces a los micro y te digo, sí, depende de la audiencia que estás tratando de encontrar, va a cambiar ese mix. ¿Es una pata importante? Sí, sí es una pata importante. O sea, el contenido muy brandeado no está teniendo engagement. no. Eso es un hecho. O sea, ya el TVC no funciona. Mm, No va a funcionar. ¿Por qué? Porque está completamente brandeado, porque estás realmente haciendo impresiones. Ya ni siquiera creo que estás generando views no, realmente. Y el TVC tiene una función muy clara para televisión y funciona de maravilla y sigues teniendo unos trackings y unos resultados increíbles, pero sí tienes ya una caída. A mí me llegó hacer estudios donde ya veíamos una caída muy fuerte de brand awareness, sobre todo una marca que tiene 100% la estrategia en digital, porque toda la inversión está en digital y me entregan un TVC y quieren que lo ponga en redes sociales, aun sean 10 o sean 6, es que sí, no es un digital first. Entonces, eso está perdiendo una relevancia y estás perdiendo esas impresiones al final, porque no realmente no están levantando tu marca. Entonces, una combinación en digital donde sí tienes content creators te va a ayudar a tener no solamente un engagement más fuerte, que como marca lo puedes lograr, porque como marca lograr un engagement branded, sí, uf, hay marcas que lo hacen, pero porque tienen una historia de marca, porque tienen la parte social, responsablemente social, es muy fuerte, porque es algo que también está haciendo mucho engagement, pero que tiene que ser real, no tiene que ser un comunicado de prensa solamente, mm, ¿no? Que la, 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 la marca per se venga con esta, ¿cómo se dice? Misión, sí, visión, etcétera. Entonces, sí, yo podría decir que es una pata súper importante, pero sí podría decir que hay que tener cuidado sí, en cómo se selecciona. Es completamente. como un casting muy, muy, Sí, muy bien evaluado, ¿no? sí, Porque y creo que puede generar un impacto súper positivo, definitivamente. sí, y creo que también es muy interesante cómo TikTok de una u otra manera favorece en su algoritmo al contenido generado dentro de la plataforma. Si como marca tú estás generando tu video y lo editas en otra plataforma, le pones el texto en otra plataforma, TikTok al momento de identificar que no fue realizado o editado dentro de sus mismos parámetros, no Sí, lo va a favorecer en el algoritmo. Entonces, muy, muy importante también contemplar esto y sobre todo, pues cuando se les dé el brief o la indicación a los influencers, pues apostar porque lo hagan todo nativo y todo sumamente orgánico para que pegue y realmente genera un impacto con los consumidores. que eso es bien difícil de aceptar del lado de Claro, marketing. sí, Tú darle el 100% a un el control. influencer y decir, toma, aquí Sí, está mi no, marca, haz lo que quieras con mi no se marca, puede, no, cuesta mucho, o sea, sí, cuesta mucho en aprobaciones, en temas legales, otra vez, ¿no? Entonces, por eso digo que sí, sí es una súper buena herramienta, pero también sí, hay que saber llevarla, hay que saber seleccionarla, hay que saber trabajar con ellos, porque tú al final, tú eres el responsable de la marca y tú sí, tienes que tener realmente pues sí, un cuidado, ¿no? Si quieres no influenciar cómo ellos harían el contenido, porque eso sí tiene que ser súper nativo, claro, pero que sí sigan los lineamientos de tu marca. Y a veces cerrar los ojos y decir, a ver, sí, te lo doy, a ver qué me traes, mm, cuesta mucho trabajo.
No, y muy peligroso, como dices tú, ¿no? Pues al final es como si estuvieras dando a tu bebé, lo estás entregando a alguien más y vete a saber qué vaya a hacer con él. Obviamente hay que dar los parámetros, los lineamientos, las reglas y pues ver y esperar que lo cumplan, porque obviamente hay contratos de por medio, como dices, son cuestiones legales, pero pues siempre estar con el ojo muy bien puesto a estos aspectos. Sí, totalmente. Buenísimo. Y justo ahorita hablando de campañas, influencers, resultados, etcétera, hace rato mencionábamos la importancia de los KPIs y cómo siempre hay que estarlos observando para optimizar nuestras estrategias, ya sea a mitad de las campañas o concluyendo, nos fue muy mal, nos damos cuenta y bueno, mejoramos para la siguiente. Desde este aspecto, ¿qué métricas dirías tú que son clave para evaluar el éxito de una campaña digital? Engagement rate. O sea, si estamos hablando de social, Sí, engagement rate. Si estamos hablando de performance, o sea, realmente sí hay métricas muy claras, ¿no? Por ejemplo, yo sé que muchas veces estamos buscando el reach. Ok, el reach sí, se mide en impresiones, perdón, pero las impresiones para mí es, o sea, no. O sea, yo, por ejemplo, o sea, a mí me preguntas, yo no recomendaría realmente ver las impresiones, pues las impresiones tienes una cantidad de desperdicio impresionante, ¿no? sí, Entonces, para mí, o sea, si es un tema de awareness, son más views, porque finalmente el awareness en este minuto, sobre todo por cómo funcionan las plataformas, la mayoría se está moviendo en video. Entonces, de un video lo que quieres es que lo vean, ¿no? El engagement rate, porque eso te va a dar un verdadero sentimiento de cómo claro. están aceptando, no solo viendo, sino que realmente, o sea, que alguien haga un like, que alguien haga un comment, Comentario. significa que tuvo un impacto diferente que un view. Y después en performance, evidentemente, pues que tengas una conversión en un ratio razonable, ¿no? Y eso también cambia dependiendo de la industria. Eso no tienes una estandarización al 100% porque no todas convierten al mismo nivel. Tienes que tener ya un aprendizaje de tu audiencia para que el retargeting te ayude a que esto funcione de una mejor manera y se optimice. Entonces, estos KPIs, pues efectivamente, o sea, tienes que estar monitoreándolos y siguiéndolos y tomando acciones rápidas. O sea, lo que Sí, hablábamos al principio de este agility y de este uncertainty y que cambias directamente, o sea, cambias de estrategia muy rápido, es así. sí, Ya no puedes seguir un plan anual en donde yo te presento un plan anual y te digo, enero, febrero, marzo, vamos a hacer esto. Y vamos by the book. sí, No no. existe. O sea, ya no se puede planear así. Sí, completamente. Y creo que, como dices, ya no hay un handbook, ya no hay un manual que debamos seguir al 100%. Ahora sí que cada servicio, cada empresa, cada agencia tiene que atenerse a lo que necesita en el momento y cómo lo necesita, porque formas hay muchas, momentos hay bastantes. Hay que saber identificar las oportunidades como se nos presentan y como dices, pues estar abiertos al cambio, porque el empezar 2025 y decir, ok, en tal mes vamos a hacer esto y esto y esto, que sí, válido, las campañas podemos fijarlas con fechas, pero no completamente con un ABC que tengamos que seguir al pie de la Ya no. letra. No, ya no. No, ya no. Y tienes que estar abierto Claro, al cambio constante, a la sí, adaptación constante. Pero yo creo que más allá de adaptación constante es una mejora constante, porque claro. efectivamente el que tengas información es poder. Y Ujú, al momento de tener esta información, estos datos, sabiéndolos interpretar, como bien dijiste hace sí, rato, puedes tomar muy buenas decisiones y puedes cambiar y mejorar o sea, tú estás invirtiendo en un año X porcentaje de dinero. sí, Tienes que hacer que ese dinero dé lo máximo. Entonces, no sirve de nada esperar a que la campaña termine para ver cómo nos fue. claro. No, No, esto tiene que ser ongoing. Y evidentemente ahora ha habido un boom de todos estos puestos de data and analytics desde hace ya un tiempo, ¿no? Y que van a seguir evolucionando porque esto cada vez va a venir más complejo. sí, Entonces, sí sí, necesitas un buen equipo que sepa realmente o sea, cómo puedes traducir esa data, que era lo que tú decías, ¿no? En algo real, una acción ejecutable. claro. Y sobre todo un Corregir equipo, o claro, cambiar claro. el camino. Sí, sí, sobre todo un equipo que esté siempre en constante capacitación, que siempre esté preparado y que siempre esté pendiente de lo que está cambiando allá afuera. Muy, muy importante. Pues sí, porque las mismas plataformas cambian, los algoritmos Eh, van cambiando, entonces cuando ya cambió el algoritmo, otra vez hay que replanificar todo y eso va a ser una constante todavía. sí, es una lata, pero es también muy interesante y muy bueno, enriquecedor, pues estar siempre al pendiente de todo esto que está cambiando. Y justo ahorita platicando de campañas y cómo podemos llevarlas a través de diferentes canales, mencionábamos hace ratito cómo la televisión también influye y puede ser considerado dentro del plan de marketing. ¿Cómo podemos nosotros como marketers, como líderes de estrategia,
implementar una campaña que tenga presencia en diferentes canales, pero con un mensaje unificado y coherente para que, a pesar de que cada plataforma se comporte de forma distinta, el mensaje y el impacto sea el mismo. Tienes que ser consistente en el mensaje. El consumidor puede ver una adaptación si quieres a que el Claro, content esté native en TikTok, y native en Instagram, y native si quieres en Facebook, pero no puedes cambiar los mensajes. La no, marca tiene un objetivo muy claro, un mensaje muy claro, y eso tiene que ser traducido, claro, adaptado a cada plataforma. Entonces, yo entiendo que a veces usen el mismo TVC para todo, porque entonces sí tienes por lo menos una consistencia, que el consumidor ve exactamente lo mismo, no importa en cuántos puntos de contacto lo vea, ¿no? Que si ve out of home, que si ve televisión, que si ve digital, que si ve social, bla, bla. Pero yo creo que haciendo el mismo ejemplo de digital, yo creo que los otros medios también tienen una función muy sí, particular. Entonces tienes que saber cuál es ese rol de cada uno de los medios. Tu mensaje no va a cambiar, sí, pero el uso del medio es lo que tiene que cambiar. Y es de ahí de donde vienen grandes premios de creatividad. O sea, claro. el mensaje no cambió, la marca es la misma, pero la ejecución que hiciste en una out of home o la ejecución que hiciste en digital fue realmente outstanding y el consumidor vio la misma campaña. Completamente. Sí, pues ahora sí que alinearse también a los valores de marca tiene mucho que ver y con lo que representa a nivel institucional o a nivel percepción del mismo consumidor, porque también depende muchísimo de cómo percibes a la marca y el tono en el que le estás hablando a la persona. Así que muy, muy importantes estos apuntes que haces, Nuria. Muchísimas gracias. Y justo pues ahondando más allá de las campañas, ¿tienes algún ejemplo de alguna campaña digital realizada recientemente por Impulse que te haya destacado o que te haya como enorgullecido por haber liderado? Sé que llevas poco tiempo, pero quizás ya en algún momento pues tuviste esta participación activa en alguna de ellas. Pues mira, llevo realmente poco tiempo, entonces todavía no me ha tocado realmente Ujú, ejecutar yo. He visto cosas muy lindas que Impulse ha hecho. Eh, Me tocó trabajar con ellos todavía a distancia. Yo estaba en París para hacer ujú, un pitch para Johnson & Johnson de un proyecto de comunicación interna que no tiene que ver con la comunicación externa, claro, pero que también tiene sus propios canales internos de comunicación, claro. también están digitalizados. Y es igual de Y también importante. es un challenge, es, Ujú, es igual de importante porque finalmente los empleados pues, son advocates afuera. claro, Entonces, lo que está increíble es que puedes entrar desde un B2B, ayudar con una solución mucho más directa, que es una estrategia bien diferente que la de claro, consumo, ¿no? Y que es una estrategia completamente diferente a la de la comunicación interna, ¿no? Están haciendo cosas muy lindas con L'Oréal en la comunicación interna también. L'Oréal tiene un programa increíble para los profesionales y esto está tomando como cada vez más relevancia, se está haciendo un poco más grande cada vez, están viendo el potencial de esto, no ha salido a consumidor todavía porque sigue estando adentro, eh, pero está muy interesante cómo cada empresa está dando un enfoque diferente. A mí algo que me sí, gusta y que disfruto mucho de trabajar en una agencia es que tienes la posibilidad de ver tantos clientes con tantas industrias distintas, en donde vas aprendiendo de todos, ¿no? Y pues vas teniendo que adaptar las estrategias a los demás. Recién acabo de justo trabajar con Burger King para el, ujú, para el reporte anual y estamos justamente analizando pues qué es lo que funcionó, qué es lo que no funcionó, etcétera, para tomar los learnings. Y curiosamente, por ejemplo, nuestro cliente nos decía, se hizo un video de uno de los content creators que tenían, por ejemplo, adolescentes, una ujú, familia con adolescentes, y de pronto, ¡pum!, la tienda, o sea, los restaurantes me llamaron para decir, el franquiciatario me llamó para sí, decir, ¿qué hiciste con adolescentes? ¿Por qué? Porque empezaron a llegar un montón de familias este wow, fin de semana. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron ustedes del lado de marketing? Y bueno, pues fue un video, ¿eh? sí, Entonces, eso está increíble. ¿Cómo empiezas a ver que justamente estas estrategias que tienes empiezan a tener un efecto claro, positivo, ¿no? Ya directamente en las ventas. Hay otro, por ejemplo, acabo de ver justo uno de los ejemplos es de AI, en donde es la que más, el top del año fue un post que estaba creado con inteligencia artificial. Y es lo que te digo, es que evidentemente, no importa qué audiencia le estás hablando, genera mucha curiosidad, les gusta claro, mucho ver cómo el AI traduce algo, una pieza, un contenido para una marca, ¿no? Y que no es exactamente la marca, es divertido,
etcétera. He visto cosas que se están haciendo, una cantidad bestial de assets para Universal Plus, que tiene una cantidad de shows, etcétera, en Ujú, donde obviamente necesitan tener una rotación de assets claro, muy rápida, ¿no? Porque pues hay muchos shows, hay una pauta importante detrás y finalmente como esta automatización, que es lo que te decía, como esta digitalización también te ayuda a que este proceso de multiplicación de no sé cuántos números de assets en un mes, pues sea viable, porque realmente hora hombre, pues sí. tendrás que tener una agencia 5 veces más grande de la que tienes y yo creo que el cliente no te pagaría Mm, lo que cuesta ese servicio. Entonces, es bien importante ver cómo esto va creciendo, va tomando una dirección distinta y cómo claro. efectivamente la innovación nos tiene que ayudar a llegar con una solución clara, inmediata, ágil con los clientes. Completamente. Sobre todo esta parte de la innovación, estar abiertos, como bien decíamos hace ratito, al cambio, no resistirnos y abrir las puertas a todo lo que está llegando, incluyendo también a la inteligencia artificial, por muy intimidante que pueda parecer Ujú. para algunos Sí, y yo creo que se complejo. puede utilizar con cuidado y Claro, con, ¿no? con ciertos parámetros y funciona bien. Te digo que era el post más likeado, que completamente. Y qué más engagement impresionante. generó. Sí, Ujú. claro, muy impresionante cómo puede generar resultados tan inmediatos y tan impactantes, sobre todo. Y pues bueno, Nuria, nos acercamos al final de este grandioso episodio. Me llevo muchísimos aprendizajes e insights de tu experiencia y de cómo percibes el entorno cambiante en el mundo digital. Y una de las preguntas que siempre le hacemos a todas nuestras invitadas e invitados es, ¿cómo crees que evoluciona el marketing digital en México en los próximos años? Yo creo que las tendencias que vi en Asia van a empezar a llegar rápido. O sea, porque esto, finalmente en China, obviamente no tenemos el mismo acceso a la data, entonces Claro, no se pueden hacer la cantidad de cosas que se pueden hacer allá, porque en el mundo occidental eso jamás va a pasar. Pero hay ciertos principios que sí van a empezar a ser mucho más visibles, ¿no? Entonces es por eso que yo creo que va a venir un salto muy grande de cómo fue en su momento la digitalización que empezó a acelerarse rápido. Yo creo que va a llegar un punto en el que otra vez vamos a tener que brincar rápidamente y esto tiene que ver 100% con la misma innovación digital. O sea, normalmente o nosotros lo que estamos enfocando en Impulse es traer esta innovación para poder generar, ser mucho más agile y mucho más, pues sí, innovadores. O sea, estamos sí, viendo que hay tecnologías que funcionan de maravilla. Yo creo que hay una parte fuertísima de social commerce con TikTok que va a sí, llegar, que yo creo que de hecho ya TikTok confirmó que el beta va a ser en México y en Brasil. sí, Entonces, eso va a venir, no es para todas las industrias, de nuevo, otra vez, pero de verdad es una locura cómo funciona esto en Asia, ¿no? La generación de assets automatizados es una locura la cantidad de cosas que puedes hacer con la automatización y eso bien que mal, bueno, eso también va a cambiar, yo creo que los modelos de negocio de algunas agencias, porque sí. finalmente no estoy diciendo que vas a reemplazar al humano, porque efectivamente no, todavía, ojo, yo dije desde el principio, la tecnología todavía necesita un humano detrás, pero también 100%. necesitamos a los humanos haciendo el trabajo de humanos, Sí. pensando, siendo estratégicos y no, ¿sabes?, Mm, talachando, sí, haciendo sí, toda sí, la sí. parte operativa, que se pierde mucho tiempo y que esto Sí, nos va a ayudar a mejorar los procesos muchísimo y que el cliente tenga un asset perfecto con todos los legales, o sea, cosas que a lo mejor de pronto a los humanos se nos van. sí, ¿No? Y que perdemos mucho tiempo en aprobaciones porque tienen que pasar varias manos, porque eso pasa en todos lados. Entonces, esta parte de este boom de innovación va a llegar rápido. Yo creo que 2025 específicamente el social commerce va a tomar una relevancia muy fuerte con TikTok. Y en el resto, o sea, en la parte de content creation y todo esto, yo creo que va a venir una automatización mucho más fuerte porque ya los clientes se están dando cuenta que necesitan una rotación de assets que hoy no pueden tener porque no tienen esta agilidad y porque o no tienen la agilidad o cuesta un presupuesto que evidentemente no tienen y no van a invertir en hacer X número de assets para tener un full funnel strategy. Entonces, yo creo que 2025 me podría atrever a decir que serían las dos cosas que más rápido van a llegar o más se van a impulsar para bueno, sobre todo en México, ¿no? En ujú. México y después, pues evidentemente México y Latinoamérica van muy de la mano, van evolucionando muy rápido también los otros países. Yo creo que estamos muy parecidos todos. Pues ahí estaremos para, pues, estar pendientes de todos estos cambios, tendencias que se avecinan en 2025. Como dices, ya estamos a la vuelta de la esquina, a días de que arranque el año, y pues a ver qué sorpresas nos tiene de parado en esta ocasión. Exactamente. Y bueno, pues Buenísimo. cualquier cosa,
ya saben dónde estamos. Así es, y Pueden contactarnos. justo ahorita en ese mismo aspecto, platícanos un poquito de algunos de los planes o qué proyectos tienen en puerta Impulse para México de cara a 2025 para seguirse posicionando. Justamente esta innovación. Traer Bueno, estas herramientas, hacer realmente una implementación ya mucho más automatizada, perdón, en donde podamos ofrecer una solución ágil, bien ujú, hecha, y donde también tengas una capacidad de hacer el tracking de todo esto para tener un learning más rápido y cambiar. O sea, el hecho de, yo creo que hoy la data la tenemos, como decías, sí, ¿no? Y se puede interpretar, pero creo que la agilidad para tomar una decisión y actuar, ahí es donde todavía estamos teniendo un gap. Y yo creo que esto va a cortar ese plazo. Entonces, justamente es apostar a la innovación. Evidentemente, mi rol principal es traer nuevos clientes, consolidar el mercado y, bueno, traer todas estas soluciones para los clientes que ya existen en México. Y, bueno, pues nada, muy contenta de estar aquí, de poder aportar y, bueno, traer a lo mejor algo de todo lo que aprendí de allá, traerlo a México para que sigamos teniendo mucho más éxito acá, ¿no? O claro lo que sí. adoptemos más rápido, tal vez. Sí, pues ahora sí que muchísimas felicidades y bienvenida nuevamente a México y para seguir Muchas contribuyendo gracias. a este aspecto. Pues ahora sí que vamos despidiéndonos. Si quieres agregar algo antes de decir adiós oficialmente a los que nos están escuchando. No, pues muchísimas gracias a ti por tu tiempo. La verdad estuvo increíble poder compartir, ¿no? La experiencia y hablar un poco de, pues justo de todo esto que nos está pasando. Espero que los que nos están escuchando, pues les sirva un poco los consejos y lo que estuvimos discutiendo. Creo que puede ser de valor para muchas empresas que están allá afuera. Y bueno, cualquier cosa, aquí estamos. Seguramente sí, nos llevamos muchísimas reflexiones, tanto yo como todos los que nos están escuchando. Y nuevamente agradecerte, Nuria, por el tiempo y por la disposición para sentarte a charlar con nosotros. No, a ti. Que tengas buena tarde. Igualmente, marketers, nos estamos viendo la siguiente semana. Gracias a ustedes también. Adiós.